me das el vector 1,2 en R2. Los voy a dibujar acá para que se vean. Aquí está R2. Vamos a dibujar a este fulano. 1,2 está 1, 1, 2. Aquí está el vector, ¿verdad? Este es el vector U. ¿Sí? Ese es el vector U, que es 1,2. Y entonces, me diste un solo vector, uno solo. ¿Sí? Vamos a llamarle B1. B1. Me diste un solo vector. Y entonces, vamos a hacer quién es el subespacio que genera. Entonces, el campo acá es R, y nomás hay un solo vector, entonces yo escribo RB1. Es el subespacio generado, es el subespacio de R2 generado por B1. Aquí tiene un solo generador, porque me dice uno solo, ¿verdad? Entonces, RB1, o sea, KB1 hasta Bn es el subespacio generado por estos. Cuando nomás hay uno, pues pongo nomás ese uno. Y entonces, por definición, son todos los múltiplos de este fulano. Entonces, son todas las cosas de la forma A1 por B1, variando A1 en R. ¿No? Entonces, son todos los múltiplos de este vector, pero los múltiplos de este vector son esta recta, ¿no? Entonces, esta es RB1. RB1 es este espacio vectorial, es esta recta. ¿Sí? Ese es el que vimos al principio. Cuando me das un solo vector, hay un solo generador. Este es el generador. Y el subespacio generado es una recta en este ejemplo. Luego me diste otro ejemplo, los que os voy a recordar. Ejemplo 2. Me diste B igual a R3 y me diste dos vectores. Vamos a ponerlos acá. Lo voy a poner acá. 0,1. Vamos a ponerlos. 0, 1, 0. Y B2 va a ser 1, 0, 0. Estos son vectores de R3. Vectores de R3 tienen tres entradas, ¿eh? Y entonces, quiero ver, como hicimos hace un rato, quién es, aquí el campo es R, quién es RB1B2. RB1B2 es el subespacio generado, es el subespacio de R3, subespacio de R3 generado por B1 y B2. Quiero ver quién es este subespacio. Entonces, por definición, son todas las combinaciones lineales A1B1 más A2B2, variando A1 y A2 en los reales. Entonces, varías los escalares en los reales y tomas todas estas combinaciones generado por R1 y R2. B1 y B2 son sus, ¿cómo se llaman? Sus generadores, ¿verdad? Entonces, si lo dibujo, y eso fue lo que hicimos al principio de la clase de hoy, ese es un plano que pasa por el origen, así como esta era una recta que pasaba por el origen, ¿verdad? Si lo dibujo, aquí está R3, ¿sí? Aquí está R3, este es R3, ¿no? Y entonces B1 es 0 sobre el eje X, este es X, Y y Z, ¿no? 0X, 1Y, 0Z. Entonces aquí está, este es B1, y B2 es 1 sobre el eje X y 0 en los demás, aquí está. Entonces esta es B1 y esta es B2, ¿no? Esta es B1 y esta es B2, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si tomo las combinaciones lineales de estos dos? Entonces, si hago la cuenta, la hago aquí rápidamente, estas combinaciones lineales para ver qué plano es, ¿sí? Entonces, esto se hace así, ¿no? Entonces, aquí voy a tomar, aquí voy a hacer la cuenta, quién es A1B1 más A2B2.
va a ser A1 y B1 es el 0, 1, 0, más A2 que es el 1, 0, 0, y hago mi cuenta y esto es 0, A1, 0, más A2, 0, 0. Entonces, esto es igual a, sumo componente a componente, y me queda A2, A1, 0. Variando, aquí voy a estar variando A1 y A2 números reales. Entonces, aquí hay dos números que están cambiando, pero el tercero es 0. Entonces, si ustedes lo ven acá, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, aquí está el eje Z. Entonces, la Z siempre es 0. Entonces, ¿qué plano es este? Es el plano XY. Entonces, verán, este es este plano, ¿no? Entonces, por lo tanto, R de B1, D2 es el plano XY. Contenido en R3. Hicimos un ejemplo que fue uno de los parecido a los ejemplos que vi al principio de la clase. ¿Preguntas de acá, jóvenes? ¿Preguntas con la construcción? ¿No hay preguntas? Siempre tienen que contener al origen. Entonces, si son planos o rectas, como en estos ejemplos geométricos, tienen que pasar por el origen, ¿verdad? Pasar por el origen es decir que contienen el origen. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a la construcción general. En general, o sea, ¿qué es lo que hicimos, verdad? B es cualquier espacio vectorial, por ponerlo acá. B, cualquier K espacio vectorial. B es un espacio vectorial, K es el campo. Y entonces, primero me diste un número finito de vectores. Un número finito de vectores. De vectores que se fijan, ¿no? Me das un número finito de vectores, entonces, verá, este conjunto es el subespacio vectorial de B generado por estos vectores. Donde generado quiere decir que sus elementos son combinación lineal de estos vectores. ¿Eso qué quiere decir generado? Que sus elementos son combinación lineal de estos fulanos, y estos fulanos se les llama los generadores de este subespacio vectorial. Quería decir dos casos así que no he visto. ¿Qué pasa si en lugar de tener un número finito de vectores, tengo un conjunto arbitrario de vectores? Sí, en general. En general. En general, si se tiene un subconjunto arbitrario, subconjunto de vectores arbitrarios, un subconjunto arbitrario S contenido en B, un subconjunto arbitrario de vectores, en este caso tiene un número finito. Pero ¿qué tal si tengo un subconjunto arbitrario? Puede ser infinito. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede entender esto? Entonces, primero, si ese es el conjunto vacío, déjenme deshacerme de este caso. Si ese es el conjunto vacío, por convención, convención quiere decir que es algo que nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y lo aceptamos, se define K del conjunto vacío como el espacio que consta nada más del cero, el subespacio que consta del cero, el subespacio de B que consta nada más del cero.
Entonces dice, si tengo el conjunto vacío, el subespacio generado es el que nada más contiene al 0. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo el conjunto vacío es este. Segundo, ¿qué pasa si tengo un entonces, si tengo el conjunto vacío, que es un conjunto finito, el subespacio que genera es el 0. Y si tengo un subconjunto finito, tomo combinaciones lineales de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tengo un subconjunto arbitrario? Si ese contenido en B es un conjunto infinito, infinito quiere decir que tiene un número infinito de vectores, ¿verdad? Es un subconjunto infinito con un número infinito de vectores. Si ese es un subconjunto con un número infinito de vectores, yo no puedo hablar de combinación lineal de allá porque combinación lineal por definición es una suma finita. O sea, yo puedo sumar vectores, pero un número finito de ellos. O sea, aquí no es como en cálculo que tienen sumas infinitas como las series. Aquí es sumas finitas. Entonces, ¿cómo se define el subespacio generado por S? El subespacio vectorial generado por S. ¿Cómo lo defino? Entonces, yo voy a ponerlo acá. Si tengo un número infinito, ¿cómo defino el subespacio vectorial generado por S? Y lo voy a denotar así, KS. ¿No? KS igual. Entonces, KS van a ser todas las combinaciones lineales finitas. Las combinaciones lineales siempre son finitas de elementos de S. De vectores de S. Combinaciones lineales de vectores de S. Pero tomas combinaciones lineales finitas. Todas las combinaciones lineales finitas. Entonces, ¿cómo lo hago? Dice, pues es muy fácil. Tomo un número de vectores de S y tomo todas las cosas de esta forma. A1, B1 más A, M, DM, variando A's en K's y las B's en S. ¿No? O sea, varío las A's en K's y las B's en S. Entonces dice, tomo un número finito de vectores de S, B1 hasta Bm, tomo un número finito de escalares, tomo estas combinaciones lineales. Aquí puede variar la n, puede variar los vectores, van variando estos y también varían los escalares. Entonces, pero siempre esta es finitas, sumas finitas. Estas son combinaciones lineales finitas. Entonces dice, si tienes un conjunto infinito, ¿cómo defines esta cosa? Tomas combinaciones lineales finitas, que es lo que sabes hacer. Tomar combinaciones lineales finitas es lo que sabes hacer. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo, profesor. ¿Hay preguntas? Sí, yo, profesor. Dígame. Ahí en el espacio generado por el vacío. No, perdón, ya es que no había leído que es por convención. No, perdón, ya nada. Es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo. Convención quiere decir que no lo quiero poner en esta definición, lo pongo aparte y digo que el vacío genera el espacio cero. De hecho, si tienes un solo vector, si ese consta de un solo vector, aquí una nota, estoy rápidamente con un ejemplo en este, ya que estás preguntándome eso, ¿verdad? Es una nota pequeña. ¿Qué pasa si yo tomo un S que consta nada más del vector 0? S consta del vector 0. No es vacío, ¿verdad? Consta del vector 0. ¿Estás de acuerdo? K
DS, ¿quién es? KDS es K combinaciones lineales de este conjunto finito. Pero cualquier combinación lineal, o sea, múltiplo de 0, sigue siendo 0. Entonces esto sigue siendo 0. ¿No? Todos los múltiplos de 0 son 0. Es lo mismo que K del vacío. Entonces, K del vacío es 0, pero es lo mismo que K de 0. O sea, el vacío genera el espacio 0, pero el conjunto que consta del vector 0 también genera el mismo. O sea, dos cosas generan lo mismo en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, una duda que me surgió con esto. Dos conjuntos de vectores diferentes, bueno, dos subconjuntos de vectores diferentes pueden generar el mismo subespacio. Sí, bien puede pasar eso, absolutamente. Puede pasar. Este es un ejemplo aquí de un ejemplo extremo donde pasa, pero puede pasar y en los ejercicios hay ejemplos donde eso pasa.